Yo sé que este estudio es un poquito complicado, hay muchos aspectos de ese estudio, pero ténganme paciencia, ¿sí? Y si lo ven varias veces también le va a ayudar mucho para poder captar toda la información que está en este estudio. Lleva más o menos 1 hora y media, así que ténganme paciencia, ya les quiero mostrar por qué Yeshua dijo la salvación viene de los judíos, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Y acuérdense que esto fue dicho ¿a quién? Se lo fue dicho a la samaritana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner esta frase, vamos a poner en su contexto histórico y vamos a ver qué verdaderamente Yeshua le estaba diciendo a esta mujer samaritana. Pero fíjense que qué es lo que pasa con esta frase, la salvación viene a los judíos, que la realidad es que durante miles de años la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana, la Iglesia Protestante ha rechazado esta frase completamente, porque no va de acuerdo a lo que ellos creen que es la teología del reemplazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que nadie sabe qué es lo que la teología del reemplazo es, pero de todas maneras, esto ha impregnado la teología cristiana mundial. Entonces yo le quiero mostrar qué verdaderamente es la teología del reemplazo y vamos a ver también qué es lo que Yeshua quiso decir a la samaritana cuando le dice la salvación viene de los judíos, ¿ok? Entonces es un poquito complicado, pero espero que me puedan entender. Y si no me pueden entender, me pueden mandar un email y me dicen, Sonia, no entendí nada, ¿ok? Y vamos a hacer algo para solucionarlo, ¿ok? Y fíjense que ¿quién dijo esto? Lo dijo Yeshua mismo. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a la mujer samaritana. Acuérdense que estábamos hablando de la mujer samaritana cuando hablamos de la tierra de Samaria, explicamos quién eran los samaritanos, explicamos la geografía de Samaria y qué importante que Yeshua fue a hablar en Samaria. Él trajo la fe verdaderamente a los samaritanos que eran descendientes de la casa de Israel, ¿sí? Descendientes de las tribus de Israel. Pero de todas maneras, aquí tenemos otra parte de la conversación que Yeshua tuvo con la mujer samaritana. Acuérdense que Yeshua le dice, anda y trae a tu marido. ¿Y qué es lo que ella le dice? Bueno, no tengo marido. Y Yeshua le dice, exactamente, tuviste 5 y el último que tenés no es tu marido, ¿sí? Y fíjense que en ese momento esta mujer se da cuenta que este hombre la conoce de una manera que no mucha gente lo conoce, o sea, eran extraños completamente, pero Yeshua le está diciendo algo de la vida de ella y ella se da cuenta que este hombre es un profeta, ¿sí? Y le dice en versículo 19, Juan 4, versículo 19 en adelante, le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, ella estaba en el monte Gerizim, ¿ok? Que está muy cerca de Shechem, donde Abraham estuvo, donde Isaac estuvo, donde Jacob estuvo, ¿sí? Y esa era la tierra de los samaritanos, y entonces ella le está diciendo, nuestros padres adoraron aquí, en el monte Gerizim. Esto pertenece a las creencias de los samaritanos, ¿sí? Pero vosotros decís, o sea, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar, ¿sí? Y Yeshua no quiso entrar en un argumento con respecto a Jerusalén o el monte Gerizim, que lo que dice algún día, esto no va a ser importante, ¿sí? La hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que significa? Nosotros somos el templo de Dios, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, no importa dónde estamos adorando a Yeshua, con tal que lo adoremos con nuestro
espíritu, en verdad, ¿cómo se dice, pastor? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, ahí está, esa es la frase, ¿ok? Y Yeshua sigue hablando a esta mujer samaritana en versículo 22 y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, él está explicando la fe que la mujer samaritana tiene, que no es suficiente y ella no sabe lo que está adorando. Nosotros, los judíos, eso es lo que Yeshua, o sea, Yeshua está totalmente del lado de los judíos, ¿sí? Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Tenemos un mejor entendimiento de las escrituras. Eso es lo que le está diciendo a esta mujer. Y después le dice una verdad muy grande, que es porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene la salvación de los judíos? Porque el pueblo judío tiene toda la revelación que Dios quiso dar a la humanidad. Los samaritanos solamente tenían los 5 libros de Moisés y el libro de Josué. Solamente 6 libros que ellos creían en, ¿sí? El Antiguo Testamento tiene 36 libros, ¿sí? O sea que, y fíjense que el Nuevo Testamento también fue escrito por los judíos, ¿sí? Ellos no tenían toda la revelación en sus manos. Por eso Yeshua le está diciendo a esta mujer, la salvación viene del pueblo judío, ¿ok? Eso es lo que él está tratando de decir. Pero ¿qué es lo que pasó con esto? Los eruditos, teólogos de miles de años, ignoraron esto completamente y crearon una falsa doctrina que se llama la doctrina del reemplazo. Sí, doctrina del reemplazo. ¿Cómo se dice, pastor? ¿Usted lo está diciendo? La doctrina de reemplazo, esa es la palabra en español. La teología del reemplazo. La teología de reemplazo, sí. Teología del reemplazo y también lo que se llama supersesionismo, ¿ok? Ellos ignoran esa frase porque no va de acuerdo a lo que ellos creen. Entonces, ignoran totalmente, no lo agarran porque no saben cómo explicarlo, ¿ok? Para los supersesionistas, la declaración de Yeshua no va de acuerdo a lo que ellos dicen y lo dejan atrás, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabemos un poquito cuál fue la razón por la cual Yeshua dice esto. Vamos a poner esta frase en su contexto histórico eventualmente al final de la lección. Vamos a ver qué es lo que dicen otros autores con respecto al supersesionismo, ¿ok? Y vamos a ver también qué es lo que es supersesionismo o la teología del reemplazo. Vamos a ver en detalles. Y van a ver lo que la teología del reemplazo dice ha permeado la teología cristiana y tienen que verlo para poder dejar de decir esas cosas, dejar de enseñar esas cosas, ¿sí? Porque no están alineadas a lo que la Biblia nos está diciendo, ¿sí? La teología del reemplazo es un engaño total, que por miles de años la iglesia lo ha dicho otra y otra vez, y la gente piensa que esto es verdad, ¿sí? ¿Qué es lo que están tratando de hacer aquí? Están tratando de engañar, recurriendo a la mentira y al engaño, ¿sí? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás, ¿ok? O sea que tenemos que alejarnos de todo lo que sea teologías engañosas como esta teología del reemplazo, ¿ok? Y algo, hermana Sonia, no le voy a interrumpir, sí. Pero de los libros del Antiguo Pacto, en vez de 37, sí, yo creo que son 39 del Antiguo Pacto, ellos nada más creían en 6, y del Nuevo Pacto son 27, por eso que entonces en la escritura que tenemos la Reina Valera son 66 libros. Sí,
En la escritura hebrea, nosotros tenemos libros que en la Biblia cristiana son 2 libros, nosotros lo tenemos en la escritura hebrea como un libro. Por ejemplo, Esra y Nehemia, en las escrituras eso es un libro. En la escritura hebrea, ¿sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero en uno está dividido en 2 libros y en el otro está dividido en un libro. Es un libro. Ok, por eso la diferencia, pero no se preocupe, es exactamente lo mismo. Ok, ahora, fíjense que tenemos una predicción de la apostasía, tenemos una predicción del engaño de falsas doctrinas en 1 Timoteo 4, 1 y 2, ¿ok? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se van a alejar de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como pueden ver, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. O sea, este engaño va a ser al propósito, ¿sí? Van a llevar a los discípulos de Yeshua para otro lado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos. Todo lo que creemos tiene que estar basado en las escrituras, ¿sí? Y no creer todo mentiroso que viene y habla de las escrituras, ¿sí? Hay que tener cuidado, mucho cuidado. Ahora, acuérdense que vamos a tener también, como Yeshua lo dijo en Mateo 24, en los últimos días, falsos cristos y falsos profetas. Inclusive ellos harán grandes señales, nos dicen las escrituras, y prodigios para inclusive engañar, si es posible, a los elegidos. ¿Ok? O sea que aquí lo tenemos escrito en la Biblia, que tenemos que tener mucho, mucho cuidado a quién creemos y a quién seguimos. ¿Ok? Fíjense que quién es el que engaña, no solamente a las personas, engaña a las naciones, engaña al mundo entero, es el enemigo mismo, ¿sí? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nosotros vamos a tener cuidado? ¿Cómo nosotros vamos a saber qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad? ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras con respecto a esto? En Salmos 119, versículo 160 nos dice, la suma de tu palabra. ¿Cómo nosotros vamos a saber bien de mal? ¿Cómo nosotros vamos a saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira en este mundo? Es las escrituras, las sumas de la palabra de Dios. Eso es verdad. Cada una de sus justas ordenanzas son eternas, ¿sí? Eso es la verdad, y con eso, con las escrituras, nosotros podemos medir qué es lo que es un engaño y qué es lo que no es un engaño. ¿Ok? Ahora, fíjense que Yeshua nos dice que esta palabra de Dios es tan poderosa que nos puede ver adentro, que nos puede ayudar internamente. Es tan poderosa que es una palabra viva, ¿sí? Y fíjense que Yeshua dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, o sea, nosotros tenemos que estudiar esa palabra, tenemos que leer esa palabra, tenemos que vivir esa palabra, ¿sí? Si nosotros permanecemos en esa palabra que Yeshua nos dio, verdaderamente somos sus discípulos. Eso es lo que nos está diciendo. Y fíjense otra frase muy importante, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sí? Esta verdad tiene mucha fuerza, y esa verdad nos va a liberar de todos los problemas que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros somos temerosos, ¿cuántas veces dicen las escrituras, no temas, no tengas miedo? 364 veces lo dice la escritura. Quiere decir que tenemos no tengas miedos una vez cada día por todos los días del año, ¿ok? Que es
Fascinante, fascinante. Ok, ahora, fíjense que también el Espíritu de Dios nos lleva a la verdad. A veces nosotros sentimos en nuestro corazón que la persona que está hablando no está hablando lo que las Escrituras dicen o no es correcto. El Espíritu nos está diciendo a veces, ¿sí? Cuidado con lo que esta persona está diciendo, ¿ya? Nos advierte. Esto es el Espíritu de la verdad de Yeshua mismo, ¿sí? Y fíjense que este Espíritu en Juan 16:13 es el Espíritu que nos va a guiar a toda la verdad. Eso es lo que dice. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Ya? Este Espíritu de verdad, nosotros tenemos que estar conectados con Yeshua, conectados en su Espíritu, ¿sí? Conectados en la vid. Tenemos que agarrarnos de la palabra de Yeshua con nuestras vidas, ¿sí? Y este Espíritu de verdad nos va a guiar, ¿sí? Por eso que tenemos que tener una unción del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos vivir la vida con Yeshua sin el Espíritu Santo. No hay manera, ¿ok? Ok. Ahora fíjense, ¿cómo nosotros vamos a saber la verdad? ¿Ok? No solamente leyendo las Escrituras, sino teniendo revelación de Dios mismo con respecto a nuestras vidas muchas veces, ¿sí? En Salmo 25, 4 y 5 dice así: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Esto es David, el rey David, que está diciendo esto. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. O sea, David le está rogando a Dios que lo ponga en el camino correcto y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y fíjense en lo que David hacía para recibir esa revelación. En ti he esperado todo el día. Todo el día. O sea que David verdaderamente esperaba al Señor, esperaba su revelación, oraba, cantaba, adoraba al Señor, ¿sí? Y esto le traía revelación en la vida de él, ¿sí? Nosotros podemos hacer lo mismo, esperar en el Señor todo el día. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasó con esta teología del reemplazo? Esto se infiltró, la teología del reemplazo se infiltró 1700 años atrás en la Iglesia Católica con Constantino, ¿sí? Que quería separar al pueblo judío de los cristianos totalmente, de los cristianos gentiles, y dijo: nosotros no podemos celebrar esas festividades. ¿Por qué? Porque esta gente mató a Cristo, ¿sí? Una acusación que en realidad, fíjense que fueron los líderes de la comunidad judía y los romanos que verdaderamente mataron a Cristo, ¿sí? Pero Constantino, el emperador romano, ya culpó a los judíos de lo que pasó con Yeshua, ¿sí? Y desde ese momento en adelante, porque la teología de ellos no iba de acuerdo con lo que la Biblia decía, entonces empezaron a separar. Y así como se separaron, influenciaron a otros cristianos con las mismas ideas, ¿sí? Y esto los llevó porque no entendían el propósito de Dios con respecto al pueblo de Israel. No entendían qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, y hubo un juicio erróneo en los círculos cristianos teológicos del lugar y llamado del pueblo judío en la agenda de Dios. Y por miles de años el pueblo judío fue rechazado por el cristianismo, debido al hecho de que Yeshua, durante el periodo del Segundo Templo, estuvo en constante lucha con el liderazgo judío de su tiempo. ¿Ok? Los eruditos cristianos teólogos hicieron suposiciones
y se crearon nuevas doctrinas. Una de ellas se llama la teología del reemplazo. Y van a ver cómo esto ha influenciado totalmente la teología cristiana por miles de años, ¿ok? Entonces voy a explicar qué es lo que es la teología del reemplazo, quién defendió esta creencia, cómo se relaciona con el antisemitismo, y esto es fascinante, cómo afectó la relación entre la iglesia y los judíos por miles de años, y por qué esta doctrina es en realidad un engaño, ¿ok? ¿Cuáles son las principales ideas de esta teología? Ellos dicen así, que el nuevo pacto con Yeshua reemplaza el antiguo pacto que se hizo exclusivamente con el pueblo judío. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos rechazan completamente el Antiguo Testamento, que es increíble, porque si uno no entiende el Antiguo Testamento, no va a entender el Nuevo, ¿sí? Y fíjense que ellos rechazan el Antiguo Testamento, rechazan el Antiguo Pacto. Ellos creen que el nuevo pacto de Cristo ha reemplazado el pacto mosaico, y este último ya no es relevante. Esta doctrina que cree que los judíos ya no son el pueblo de Dios. O sea, ¿qué es lo que ellos dicen? Porque ellos rechazan a Cristo, Dios los rechazó a ellos. Y es todo mentira, y yo se los voy a demostrar, ¿ok? Ahora, fíjense, la teología del reemplazo se basa en una escritura que se llama Los Labradores Malvados, en Mateo 21, ¿ok? Pastor, ¿quiere leer? Mateo 21, de versículo 33 en adelante, y yo lo voy a parar un poquito a veces, ¿sí? Ok. Del 33 me dijo, ¿no? Ok, Mateo dice acá, 21. Yeah. Sí, dice, oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ok, fíjense que 2000 años atrás, 3000 años atrás, el pueblo de Israel hacía exactamente lo mismo. Compraban un terreno para plantarlo con un viñedo, ¿ok? Y ponían una torre en ese terreno. ¿Por qué ponían la torre? Por seguridad, ¿sí? Para cuidar el terreno. Y hasta hoy en día en Israel tenemos esas torres que quedan de 2000 años atrás en las montañas de Judea. Es fascinante, ¿ok? O sea que lo que Yeshua está relatando exactamente estaba pasando en Jerusalén, en Israel, 2000 años atrás. Ok, siga, pastor. Versículo 34. Sigue diciendo, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ok, entonces, fíjense, ¿quiénes son, en su opinión, pastor, los labradores? ¿Quiénes son los labradores? Los labradores para mí son la nación de Israel, las 12 tribus de Israel. Ok. Fíjense, esto viene, lo que usted me dijo, viene de la teología del reemplazo. La teología del reemplazo dice
que los labradores es el pueblo de Israel, cuando en realidad los labradores se están refiriendo a los fariseos y a los saduceos. ¿Ok? El viñedo es Israel. Y los labradores, de acuerdo a Yeshua, eran los fariseos y los saduceos. Ya se los voy a demostrar. Fíjense que todos tienen el mismo error aquí. ¿Ven? ¿Ok? Ok, siga leyendo, pastor. Sí, y le digo porque ese es el error con el que nosotros nos hemos formado. Exacto. Y todavía es repetitivo. Fíjese que usted me hace la pregunta y automáticamente le estoy respondiendo que los labradores es la nación de Israel. Y nos separamos que son los líderes, liderazgo, fariseo y saduceo. Qué lindo. Exacto. Sigo leyendo, dice, más sí. Los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles, apoderémonos de su heredad. Ok, muy bien. Y fíjense que ¿quién es el hijo? Yeshua. Él es el heredero, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicieron los líderes de la comunidad judía en ese tiempo? Lo mandaron a él a matar. O sea que esto es también una profecía de lo que le iba a pasar a Yeshua, ¿sí? Ok, versículo 39, siga, pastor. El 39 dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ok. Ahora, versículo 43, y yo quiero que la gente entienda, versículo 43 impresionante. Es utilizado por aquellos que siguen la teología del reemplazo para decir Israel ya no es la gente de Dios. Y te dan el versículo 43. Pero ¿qué es lo que pasa? Están sacándolo de contexto. ¿Ok? Yeah. Léalo, por favor, pastor, sí. Versículo 43. Dice el 43, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. Ok, así que fíjense que parece ser, si uno interpreta esta escritura como si es la casa de Israel, entonces, ¿qué está diciendo? La casa de Israel va a ser rechazada. Eso es lo que los de la teología del reemplazo está diciendo. Pero están sacando esta escritura fuera de contexto, porque en el 45 nos está diciendo a quién Yeshua se estaba refiriendo. Wow. Ok, léalo 45, pastor. Y dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Exacto. Entonces la interpretación correcta es esta. El viñedo es Israel. Los labradores malvados, los saduceos y los fariseos. Yes. ¿Sí? Yes. El hijo Yeshua, el padre de Yeshua, ¿sí? Yahweh. ¿Me explico? ¿Sí? Y Yeshua se estaba refiriendo a ellos y no a todo el pueblo de Israel. Y el verso 46 todavía le amplía la explicación que usted está dando, que sí, se señor. Trataba de los líderes, porque dice, pero al buscar cómo echarle mano, está hablando de los líderes. Aquí viene entonces la viña. Temían al pueblo porque le tenían por profeta. Ahí está. Exacto, más claro, de ahí no canta un gallo. Exacto.
¿Ok? Wow. O sea que hay que tener cuidado cuando nos venden una cosa que está fuera de contexto bíblico. Y por eso se ha creado el antisemitismo tan grande en nación y pueblo, porque se ha mezclado la viña con los labradores y no se ha hecho una separación. Exacto. Sí, pastor. ¿Ok? Gracias a Dios. Ahí tenemos el problema. Gracias a Dios. Ahora, ¿qué es lo que dicen los supersesionistas en la teología del reemplazo? Ellos dicen, los judíos fueron los que golpearon a los profetas, las sirvientes en la parábola, o sea, están confundiendo todo, ¿sí? Los judíos fueron los que finalmente mataron al hijo Yeshua. En vez de los labradores, ellos dicen los judíos, y generalizan, como pueden ver. Por lo tanto, esto es lo que ellos dicen, se le quita el reino de Dios y se lo da a un pueblo que dará fruto. ¿Ok? O sea que ya están diciendo, Dios los ha rechazado al pueblo de Israel, ahora solamente los cristianos pertenecen, los judíos son rechazados completamente. Y esto es una mentira, esto es un engaño total, ¿ok? Y yo se lo voy a demostrar, ¿ok? Hay otra assumption, asumen que cada vez que Yeshua está molesto con los líderes de los judíos, está realmente molesto con todos los judíos, incluso con los judíos de hoy, ¿sí? O sea que fíjense, la muerte de Yeshua fue 2000 años atrás, pero todavía somos acusados de lo que pasó 2000 años atrás. Que es increíble. Y hermana Sonia, perdón, pero yo dije que no iba a interrumpir, pero también raíz de que el mismo liderazgo que heredó el liderazgo antiguo siguió diseminando esta creencia de que Jesucristo de que Yeshua no valía. O sea, hubo una batalla entre ese mismo liderazgo con los judíos mesiánicos, porque ellos siguieron persiguiendo a los que creían en el Mesías. Sí, señor, ¿ok? Pero fíjense que tenemos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Diferentes denominaciones judías que se están peleando uno con el otro. Aquellos que fueron mesiánicos en el primer siglo, o sea, el pueblo judío que vino a la fe, se llamaban el camino, se llamaban los nazarenos, ¿sí? Y era solamente una denominación diferente de lo que el pueblo judío tenía. Sí, teníamos los saduceos, teníamos los fariseos, teníamos los celotes, teníamos los esenios, y los nazarenos también era otra denominación. O sea que ¿qué lo que vemos es diferentes grupos judíos discutiendo de la palabra de Dios, ¿sí? Pero no que uno era judío y los otros son los cristianos. ¿Me explico? Correcto. Hay una diferencia muy grande, ¿sí? ¿Ok? Ahora, esta generalización que los judíos hicieron esto y los judíos hicieron lo otro, es verdaderamente antisemitismo. Es antisemitismo, es una generalización, ¿ok? Y fíjense que de acuerdo al Centro de Monitoreo de la Unión Europea de Racismo y Xenofobia, esto es lo que ellos dicen del antisemitismo. El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que podría expresarse como odio hacia los judíos, ¿sí? Es una generalización. Por ejemplo, hacer acusaciones mentirosas. ¿Cómo una persona puede acusar hoy en día al pueblo judío de haber matado a Yeshua cuando eso pasó 2000 años atrás? ¿Sí? Estas son acusaciones mentirosas, deshumanizantes, demonizantes o estereotipadas sobre los judíos, ¿ok? Esta generalización de el judío deriva de la teología del reemplazo y se utilizó durante la era nazi para justificar el asesinato, la matanza de 6 millones de personas, 6 millones de judíos.
¿ok? O sea que esta teología del reemplazo verdaderamente es demónica. Es un engaño tan grande que la gente ni se dio cuenta que lo que está creyendo es mentira, ¿sí? Ok. Fíjense, ahí tienen las diferencias. ¿Qué es lo que es falso? Y esto viene de Martín Lutero, que escribió los sermones más antisemitas del mundo, ¿ok? ¿Y qué es lo que dijo Martín Lutero del pueblo judío? Dijo así: son asesinos de Cristo. 1500 años después de la muerte de Yeshua, los llama el pueblo judío asesinos de Cristo, los rechazados de Dios, los que traen maldición sobre la tierra. Fíjense lo que nos está diciendo a nosotros, ¿sí? Y supuestamente es un creyente en Yeshua. No saquemos lo que es correcto, ¿sí? Él tradujo la Biblia del hebreo y el griego al alto alemán, y es una de las mejores traducciones del mundo de la Biblia. Este hombre lo hizo. Él empezó la reforma protestante, ¿sí? Pero acuérdense que originalmente este era un, ¿cómo se dice? Un católico. Era ¿sí? un monje católico. Un monje católico, ¿sí? Y todavía tenía ese odio de la Iglesia Católica contra el pueblo de Israel, y esto es lo que él dice en sus sermones en contra de Israel, ¿sí? Nos acusa de haber asesinado a Yeshua. Ahora, ¿quién lo mató a Yeshua? Los líderes, los labradores malvados, acuérdense. Los líderes del Sanedrín, los saduceos y los fariseos. Cuando en el periodo Segundo Templo. Y acuérdense que el Sanedrín en el periodo Segundo Templo no tenía el poder de poder ir y matar a una persona. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo entregan a Yeshua a los romanos. Fueron los romanos que lo golpean, fueron los romanos que le arrancan la barba, fueron los romanos que lo azotan, fueron los romanos que lo cuelgan en la cruz y eventualmente lo matan, ¿sí? O sea que yo diría que hay una responsabilidad conjunta. Compartida. Entre los líderes de la comunidad judía de 2000 años atrás y los romanos, ¿ya? Poncio Pilato se lavó la mano, ¿sí? Pero de todas maneras los romanos hicieron desastre con Yeshua. Así que, ¿por qué tenemos nosotros toda la culpa? Increíble, ¿ok? Es una mentira. Quiero que vean esta mentira que es demónica, ¿ok? Ok, ahora, fíjense que ¿qué es lo que los nazis trataron de hacer cuando mataron 6 millones de judíos? Trataron de deshacerse, de aniquilar al pueblo de Israel completamente, ¿sí? Por esa teología del reemplazo. Pero ¿qué es lo que Yeshua dice? ¿Qué es lo que Dios mismo dice? En Jeremías 31, versículo 35 al 36, dice así: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y fíjense lo que dice en el 36. Tremendo. Si faltaren estas leyes delante de mí. Wow. ¿Faltan estas leyes delante de Dios? No. No faltan. No. Todavía la luna da vuelta y el sol da vuelta. Estamos todos lo mismo, ¿sí? Fíjense, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Wow. Acuérdense que el llamado de Yeshua, el llamado de Dios al pueblo de Israel es algo irrevocable. No puede ser revocado. Y si Dios dijo que nosotros vamos a ser una nación delante de Él eternamente, esta es la verdad.
La Biblia nos está diciendo la verdad, ¿sí? Vamos a seguir siendo una nación, no porque nosotros seamos buenos o malos, sino porque Dios lo dijo, ¿sí? No depende de nosotros, depende de la palabra de Dios. Y esa es la verdad. ¿Cómo vamos a saber la verdad? Escudriñando, estudiando las Escrituras para saber la verdad, ¿sí? Gloria a Dios. Amén, Wow. amén. Ok, ahí tienen el engaño. Vamos a leer el engaño primero. La idea de que los cristianos eran Yeshua y sus discípulos, y los que estaban discutiendo con Yeshua eran los judíos, ¿ok? ¿Y cuál es la verdad? Yeshua podía diferenciar quién era quién en la comunidad judía, ¿sí? O sea que es muy importante saber quién era quién en la comunidad judía. Los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, ¿sí? Cada uno tenía una característica diferente, ¿sí? Cuando la Escritura nos dice el reino de Dios está quitado y dándole a gente que dará fruto, le está diciendo a los saduceos y a los fariseos, ¿sí? Como ya dijimos, los principales sacerdotes escucharon esta parábola y percibieron que él estaba hablando de ellos. Él estaba hablando en contra de ellos porque estaban haciendo maldad. Ya lo vimos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es? Fíjense el engaño. ¿Ok? El engaño es de la teología del reemplazo. Todos los engaños es de la teología del reemplazo. Y van a ver que palabra por palabra es mentira de lo que la Biblia está diciendo. Correcto. ¿Ok? Engaño, la creencia de que Dios ha rechazado al pueblo judío en conjunto porque han rechazado a Cristo. Esto es mentira. ¿Ok? Fíjense en Romanos 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. ¡Oy! ¿Ok? Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Fíjense que si nosotros hubiéramos creído en Israel en el tiempo de Yeshua, la fe de Yeshua no hubiera salido del país. Hubiera quedado adentro del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que dicen? Que como nuestra transgresión, o sea, no creer en Yeshua, ¿qué es lo que pasó? Se fue la fe a todo el mundo. Se esparció esta fe a todo el mundo. O sea que nuestra transgresión fue la salvación de los gentiles, ¿sí? Acuérdense que Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. Impresionante, ¿no es cierto? Claro. Impresionante. Ok. Ahora, fíjense y ahí se ve la misericordia, de Dios para con toda la humanidad, porque ese leve endurecimiento abrió la puerta a que toda la humanidad conociera al Mesías, todo el mundo. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Vamos al próximo. Ok, entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque eso es lo que la teología del reemplazo dice, que Dios ha rechazado al pueblo de Israel. Y fíjense lo que nos dice en Romanos 11:1. Dios no ha rechazado a su pueblo, ¿sí? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Inclusive todos aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, aparte de uno, son judíos. Lucas es el único. Lucas era un doctor que vino a la tierra prometida, sí, para buscar la información, sí, para crear una Biblia en griego, ¿ya? Y pasárselo al mundo gentil. Él era el único, ¿ya? Todo el resto pertenecían a los 12 discípulos de Yeshua. Bueno, Pablo vino después, ¿sí? Pero de todas maneras, discípulo también. Ok. Fíjense, ¿cuál es, esto es lo verdadero, cuál es la posición del mundo gentil con respecto a Israel? Porque ¿qué dicen los
el engaño. ¿Qué es lo que dice la teología del reemplazo? Que Dios nos ha reemplazado, nos ha rechazado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Eso no es correcto. Amén. Estamos juntos en el árbol. Amén. Estamos juntos. Amén. Somos coherederos. Estamos juntos en la creencia de Yeshua. Fíjense lo que dice en Romanos 11:17. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y verdaderamente los labradores malvados fueron arrancados, fueron separados, ¿sí? Y tú, siendo olivo silvestre, está diciendo a los gentiles que vienen a la fe, cristianos, ¿sí? Si tú, olivo, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo, ¿sí? ¿Qué es lo que es la raíz? Yeshua es la raíz. ¿Qué es este árbol? El pueblo judío, ¿ya? Y fíjense que el mundo gentil cristiano se ha injertado a nosotros. Ustedes han venido a nosotros, ¿ya? Le está diciendo al gentil cristiano, no te jactes contra las ramas, ¿sí? Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, esta escritura que fue escrita por los judíos está alimentando a ustedes, ¿ya? Por eso dice, la salvación viene de los judíos, ¿ya? Sí, y es como ser un padre, tener 10 hijos y adopta 25 hijos más, y que los 25 hijos adoptados traten de decir que los 10 hijos legítimos no son legítimos, que los legítimos son ellos, porque ellos fueron adoptados y van a reemplazar sanguíneamente en el ADN a los hijos originales. Eso sería algo. Exacto. Terrible. Yeah. Ok. Gloria. Otra decepción, otro engaño de la teología del reemplazo es que los convenios del Antiguo Testamento han sido desechados, sí, porque Dios ha desechado al pueblo judío. Se eliminan, se terminan, están socavados, eso es lo que están diciendo totalmente. Y esto es mentira, otra vez, no va con lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces no puede ser verdad, ¿sí? Por eso tenemos que discernir, ¿Cómo vamos a discernir? Leyendo las Escrituras, entendiendo qué es lo que es verdad. Si no entendemos lo que es verdad, vamos a creer la mentira, ¿ya? Ok, entonces eso es mentira. ¿Cómo nosotros sabemos que eso es mentira? Porque Yeshua es muy específico con respecto a la ley mosaica. En Mateo 5, 17 al 19, está dando instrucciones al pueblo de Israel. Acuérdense que Él vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es. Y le está diciendo al pueblo de Israel con respecto a la ley mosaica, ¿sí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yeshua vino para cumplir lo que está escrito de él, ¿sí? Que está bien. Y fíjense que yo escuché teólogos cristianos que dicen, bueno, si él ya cumplió todo, entonces no hay necesidad de leer lo que está en el Antiguo Testamento porque él ya lo hizo todo. Y eso no es verdad, ¿sí? Hay partes del Antiguo Testamento que todavía no se ha cumplido. Así es. Su segunda venida no se ha cumplido todavía. Así es. ¿Ok? Fíjense en el versículo 18, dice así, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Han pasado el cielo y la tierra? Todavía no. De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Yeshua? Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Todo se tiene que cumplir. Y acuérdense que la ley mosaica es profética. Nos está hablando del futuro. Todas las festividades judías están explicándonos del futuro, de qué es lo que va a pasar en el libro de Apocalipsis, que es fascinante. Hay una conexión increíble con el futuro. Entonces, uno no puede desechar lo que está escrito en la ley mosaica. Eso es un error, pero enorme, ¿ya?
ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y fíjense, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, acuérdense que le está hablando al pueblo de Israel, muy pequeño, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Ahora, fíjense, esto es muy importante. La ley mosaica no puede salvar a nadie. ¿Quién nos salva, pastor? Yeshua. Yeshua, ¿sí? O sea, si vos no observás la ley mosaica y no haces de acuerdo a los mandamientos que está escrito ahí, sos muy pequeño en el reino de los cielos. Sí vas a entrar al cielo, pero sos muy pequeño. Y después dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y que él reconoció los 613 mandamientos, los reconoció, y él, aunque hizo una enmienda, porque él tenía el derecho de hacerlo, resumió, pero él reconoció, ahí él está reconociendo los 613 mandamientos. Sí, señor. Ahora, esto es al pueblo de Israel. Claro que sí. Ok, claro que esto sí. Al pueblo de Israel. Dios no pide lo mismo del mundo gentil cristiano. No pide lo mismo. No, y que usted viene más adelante, usted va a estar enseñándonos lo que se le pidió a Israel y qué se nos demandaba a nosotros. Exacto. Ahora vamos a ver, ¿ok? Pero acuérdense, perdón, me voy para atrás. Sí. Ok, acuérdense que hay un nuevo pacto. Yes. ¿Sí? Acuérdense lo que la teología de reemplazo dice, que el nuevo pacto reemplaza el antiguo pacto, que Dios ha rechazado el antiguo pacto, esto es lo que están diciendo, pero no va de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que es lo que es el nuevo pacto. ¿Ya? Fíjense lo que dice, versículo, es en Jeremías 31, de versículo 31 a 33, dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Está hablando a la casa de Israel con la casa de Judá, ¿ok? No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Y fíjense que parece ser que Dios está diciendo, bueno, no va a ser como ese de ninguna manera porque no me hicieron caso, ¿sí? Parece ser como si Él está rechazando esa ley mosaica, ¿sí? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y después, ¿qué es lo que nos dice en versículo 33? Pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No va a ser más algo externo, sino que los voy a poner adentro de ustedes. Ese es el nuevo pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, que pone esas leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Fíjense la diferencia, ¿sí? No es que Él está rechazando, Él lo está internalizando, ¿se dice? Sí. Interiorando, sí, acuérdense, les doy un ejemplo. Yeshua le dice a la gente, no matarás. ¿Sí? Dice, en la ley mosaica no matarás. Pero yo les digo a ustedes que si ustedes odian a su hermano, ya lo han matado. ¿Qué es lo que Yeshua está haciendo? Fíjense lo que está en tu corazón. Fíjense lo que está en el corazón. Fíjense que si ustedes no odian a una persona en su corazón, no van a ir a matarlos. ¿Ya? Hay una diferencia muy grande. ¿Qué es lo que Yeshua está haciendo? Se está fijando en el corazón de la persona. ¿Sí? Dice la Escritura, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, si miras a una mujer con lujuria, ya has cometido adulterio en tu corazón. O sea, ¿qué es lo que Yeshua está haciendo? Si ustedes no miran y no tienen a esta mujer en el corazón, entonces no van a ir a pecar.
Yeshua está mostrando a la gente el estado del corazón de la persona para que eventualmente no pequen, ¿sí? Por eso que el nuevo pacto que Yeshua trajo es poner las leyes en nuestro corazón. Y hermana Sonia, es algo tan grande, usted no lo tiene ahí, pero en esa misma escritura, en el verso 34, ahí habla de ya el profeta vio una plenitud de salvación sobre la nación de Israel, donde el Eterno le dice, yo no me voy a acordar de la maldad de ustedes, ni todo lo que ustedes me hicieron. Mi amor será tan grande por ustedes que no me acordaré, y lo dice aquí. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, y esta es la palabra linda, la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. O sea que es algo que él borra, borrón y cuenta nueva, y venga mis hijos. Y cuando uno mira de una manera o de otra cómo el pueblo de Israel celebra todas las festividades año por año, mes por mes, uno tiene que decir en el corazón de uno, este es un pueblo especial. Amén, amén. Es Dios que lo dice, no lo decimos nosotros, ¿sí? Es Dios que está haciendo esto nosotros. Ok, fíjense, con respecto a los gentiles, y esto es muy importante, con respecto a aquellos que no son judíos, ¿qué es lo que Dios quiere del pueblo gentil? ¿Ok? Y fíjense que había muchos fariseos que vinieron a la fe en el tiempo de los hechos, ¿sí? Después de la muerte y resurrección de Yeshua, después de que el Espíritu Santo viene a los discípulos en Jerusalén, cosas empiezan a pasar. Gentiles empiezan a venir a la fe. También miles de judíos, Pastor Champán, miles, sí. Fariseos, saduceos, ¿sí? Que verdaderamente reconocen a Yeshua como el Mesías, de acuerdo a las Escrituras. 8,000 vinieron a la fe en Hechos, ¿sí? Tenés 3,000 primero, después tenés otros 5,000 que vienen a la fe. Y entre ellos hay fariseos y hay saduceos. Es hermoso, ¿sí? Como vienen a la fe en el primer siglo. Ahora, porque estos fariseos se unen a la congregación mesiánica de Jerusalén, ¿qué es lo que pasa? Ellos traen consigo mismos sus tradiciones, sus leyes, su manera de pensar, y estos fariseos dicen de los gentiles, ellos se tienen que circuncidar y ellos tienen que guardar toda la ley. Eso es lo que ellos están diciendo en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, versículo 5. Fíjense, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, los discípulos empezaron a orar, el Espíritu Santo se revela a los discípulos y le dice qué es lo que el mundo gentil creyente tiene que hacer. ¿Okay? Son muy específicos. Y dicen ellos, de ninguna manera, versículo 9, de ninguna manera. No hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos, porque ellos son purificados de corazón. Ellos son circuncidados de corazón. Eso es lo que estaban diciendo, ¿sí? Ellos pertenecen a Israel, ellos son injertados de Israel, pero son circuncidados de corazón. ¿Ok? Entonces, los discípulos dicen, ¿por qué vamos a meter esto en los gentiles? No hay necesidad, ¿sí? Versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No inquiétenlos con todo esto. Nosotros no podemos poner esta carga en el mundo gentil. Eso es lo que estaban diciendo. Ahora, los discípulos deciden qué es lo que es importante con respecto a los gentiles y nos dan una lista. ¿Ok? Versículo 20. En esa lista dice así, sino que se le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos.
O sea, se aparten de idolatría completamente. Ellos no pueden idolizar, o ¿cómo se dice? Idolatrar. Ellos no pueden idolatrar con otros dioses, ¿sí? Tienen que apartarse totalmente de la contaminación de los ídolos, ¿sí? Nada de María, nada de los santos, ¿sí? El único mediador entre Dios y el ser humano es Yeshua mismo, ¿sí? Hay que apartarse totalmente de la idolatría, ¿sí? De la contaminación de los ídolos. ¿Qué más nos piden en versículo 20? De fornicación. Ahora, esto desgraciadamente está mal traducido. Tendría que decir de inmoralidad sexual. No solamente fornicación. Fornicación es parte de inmoralidad sexual, ¿sí? Pero inmoralidad sexual es adulterio. Inmoralidad sexual es fornicación. Inmoralidad sexual es bestialidad, tener relaciones sexuales con un animal. Inmoralidad sexual es incesto, ¿sí? Tener relaciones sexuales entre familias, ¿sí? Yo creo que está en Levíticos 18, si no estoy equivocada. Sí, correcto. Toda la lista de lo que es inmoralidad sexual. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que la ley moral de la ley mosaica todavía es relevante, inclusive al mundo gentil. Sí. No matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, ¿sí? Fíjense lo que nos está diciendo, ¿ok? O sea, se aparten de idolatría, no a inmoralidad sexual. Otra cosa que fue mal de ahogado. Fíjense lo que no, verdaderamente la traducción tendría que ser de animales que han muerto por sí mismos. ¿Por qué? Porque esos animales probablemente tienen enfermedades y no querían enfermar a la gente, ¿sí? O sea que esto está también mal traducido, ¿ok? Y de sangre. ¿Por qué sangre? Porque la sangre lleva la vida del animal, ¿ok? O sea que realmente el mundo gentil, ¿sí? Esto es para los gentiles creyentes, ¿ya? Y no solamente eso, fíjense que qué es lo que nos está diciendo también en versículo 21, y esto está diciendo a los gentiles, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, ¿ok? ¿Qué es lo que estaba pasando 2000 años atrás? El mundo gentil iba a la sinagoga y escuchaba la ley de Moisés que era leída en la sinagoga todos los sábados, ¿sí? Por ejemplo, le doy un ejemplo, Cornelius. Cornelius no fue un prosélita, él no se convirtió al judaísmo, ¿sí? Pero sí conocía al Dios de Israel, sí oraba al Dios de Israel. Y por eso que él recibe el Espíritu Santo, porque Dios lo amaba tanto a ese hombre, ¿ok? El primero, él y toda su familia y todos sus amigos, ¿sí? Recibieron el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios amaba a ese hombre. Y ahí tenemos un gentil que no se convierte al judaísmo, pero sí ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con toda su fuerza, ¿sí? Gloria. Fíjense qué hermoso que es esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el mundo gentil tiene que hacer? Observar esas 4 leyes que ya les hablé y también escuchar, leer el Antiguo Testamento, leer la ley de Moisés, porque es muy importante que nosotros la sepamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar qué es lo que es idolatría y qué es lo que no es idolatría si no leemos las Escrituras, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que es inmoralidad sexual si no leemos lo que dice la ley de Moisés? ¿Sí? Fíjense que lo que la teología del reemplazo está diciendo, que nosotros, esto está abrogado, que no hay necesidad de leerlo o de estudiarlo, que está socavado, es todo mentira. Es todo mentira, no va con lo que las Escrituras nos está diciendo. Incluso es un peligro tan grande que todas las leyes, los códigos penales del mundo,
¿por qué condenan el crimen, el homicidio, basado en eso, en la ley de Moisés? Exacto. La ley, pastor, la ley mosaica es la fundación de la justicia mundial. Yes. La fundación, ¿sí? Es la palabra de Dios, pastor, la palabra de Dios, ¿ok? Y de ninguna manera podemos rechazar lo que está escrito. Ok. Ahora, ¿cuáles fueron los defensores de esta teología de reemplazo por miles de años? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica en el periodo de las cruzadas, el Papa le dijo a los que iban a cruzadas, venían a Israel y mataban a judíos y a árabes, aquel que mata a un judío o un árabe se va directo al cielo. Eso es lo que el Papa le dijo. ¿Sí? Porque de acuerdo a ellos, el pueblo judío rechazado de Dios. La Inquisición, 1492, la expulsión de los judíos de España y Portugal. ¿De dónde viene esta persecución? ¿Cómo justifican esa persecución? La teología de reemplazo. La era nazi. Ellos utilizaban las escrituras de Martín Lutero. La Iglesia Católica también. ¿Ya? En la era nazi, el Papa Pío XII firmó un contrato con los nazis para callarse la boca de lo que estaba pasando al pueblo judío durante la era nazi. ¿Sí? Se llama el Concordato, si ustedes quieren ir a leer lo que el Papa firmó. Ahora, ¿qué es lo que pasó después del Holocausto? La Iglesia Católica se da cuenta de que la teología del reemplazo es la que ha causado todos estos problemas y ellos rechazan la teología del reemplazo como antisemitismo, ¿ok? Y empiezan a llamar al pueblo de Israel el hermano mayor, como dicen las escrituras, este es el hermano mayor, ¿ok? Este es un documento que ustedes también pueden leerlo en la página de internet del Vaticano, que se llama Nostra Aetate, y ustedes pueden ver ahí, Nostra Aetate de 1965. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿quién más creía en la teología del reemplazo? Es la Iglesia Luterana, porque viene de Martín Lutero, ¿sí? La Iglesia Luterana pasó a ser la iglesia de los nazis. Ellos tenían el culto de Hitler. ¿Qué es lo que hizo Hitler con la Iglesia Luterana? Le cortó la cabeza a la Iglesia Luterana, a los líderes de la Iglesia Luterana, y puso líderes que eran nazis, y empezaron a predicar antisemitismo en el púlpito, y se convirtió en un culto de Hitler. Si uno ve las imágenes en el tiempo de Hitler, lo ponían a Hitler como Cristo, lo crucificaban, ¿sí? Y lo consideraban el Salvador de Alemania, ¿ya? Que es terrible, ¿sí? Y esto es puro antisemitismo. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, los luteranos nos dijeron a nosotros que ellos rechazan las ideas de Lutero, rechazan la teología de reemplazo, pero la realidad es que eso no es verdad. Ellos han vuelto a la teología del reemplazo porque recientemente producieron una Biblia en la cual sacan la palabra Israel de la Biblia. Así que no me digan, o sea, eso, acuérdense lo que dice en el libro de Apocalipsis, que alguien toca esta palabra y lo sacan del libro de la vida, ¿sí? Fíjense que lo que la Iglesia Luterana ha hecho, ¿ok? Terrible, terrible. Ok, ahora, ¿por qué Yeshua dice que la salvación viene de los judíos? ¿Cuál es el antecedente histórico? Yeshua le está hablando a una samaritana. Los samaritanos tienen una revelación muy pequeña.
Tienen solamente 6 libros. Tienen el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y tienen el libro de Josué. Eso es todo lo que tienen. Yeshua le está diciendo a esta mujer, eso no es suficiente. Ustedes tienen que tener toda la revelación de las Escrituras, ¿sí? Todos los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Y acuérdense también que Yeshua fue judío. O sea que verdaderamente la salvación viene del pueblo judío. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que leer toda esta escritura? ¿Por qué? Porque nos dice en el 2 Timoteo 3 que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras nos hacen sabios para la salvación en Cristo Jesús. Son las escrituras que nos alimentan, las escrituras que es la base de nuestra fe. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? O sea que realmente nosotros tenemos que estar impregnados de arriba para abajo de las escrituras en nuestra vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra, ¿sí? Y cuando el 2 Timoteo 3 se escribió, lo único que existía era el Antiguo Testamento. O sea que sí, los gentiles cristianos tienen que leer todas las escrituras, ¿sí? Ok, ahora, y acuérdense que Yeshua es la raíz. Y Yeshua es la raíz en la cual nosotros nos alimentamos de, ¿ok? Y fíjense lo que nos dice la salvación de los gentiles, Romanos 11. Digo pues, ha tropezado Israel para que cayesen. Ya leímos esta parte. Ninguna manera, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a hacer. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuándo más su plena restauración? Y fíjense que yo pienso que al final de los días todo Israel va a ser salvo. Dios va a restaurar al pueblo de Israel, sí. El pueblo de Israel tiene parte de la revelación en el Antiguo Testamento, pero le falta, la mayoría de ellos, le falta Yeshua, ¿sí? O sea que sí, el pueblo de Israel eventualmente va a ser restaurado, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Sí? Fíjense que hay del pueblo judío en Jerusalén, chiquitos de 7 u 8 años, que se saben las escrituras de memoria. Uno le dice una palabra y ellos siguen toda la escritura de memoria. Cuando estos chicos vengan a la fe, imagínense lo que va a hacer eso, ¿sí? Y acuérdense lo que nos dice en versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, que es Yeshua, también son las ramas. Amén. Ok, fíjense. ¿Cuál es la posición del mundo gentil con respecto a Israel? Y ya hablamos de esto. Por si alguna de las ramas fueron desgajadas, sí, de los fariseos, los saduceos, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Fíjense que, ¿qué es lo que yo pienso? Este árbol de olivo tiene 2 ramas, uno el pueblo de Israel y el otro los cristianos gentiles, que están siendo alimentados por ese mismo árbol. ¿Ven? ¿Ok? O sea que han sido injertados, pero son 2 ramas un poquito diferentes. El pueblo de Israel tiene toda la ley de Moisés y el mundo gentil tiene parte de ella. ¿Me explico? Yo interpreto ahí que se refiere al liderazgo otra vez. Entonces le está hablando al liderazgo gentil que no sea arrogante,
porque si Dios no perdonó la rama del verdadero liderazgo fariseo y saduceo, no nos va a perdonar a nosotros. O sea que aquí yo lo tomo como pastor, un mensaje para mí a que tenga cuidado. Claro, eso es lo que está diciendo. Tengan cuidado, sí. no se orgullezcan. Y esto es un misterio. La restauración de Israel es un misterio. Y es fascinante, porque dice en versículo 25, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que Dios sabe quién es quién. Dios tiene escrito en el libro de la vida quién va a venir a la fe y quién no. Wow. ¿Sí? Hasta que todos aquellos que son mis hijos vengan y entren, ¿sí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en versículo 26 nos dice, y luego todo Israel será salvo. O sea que Dios va a cambiar el corazón de su pueblo y van a venir a la fe, ¿sí? Y fíjense versículo 28, y así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Sí, acuérdense que 2000 años atrás el pueblo judío estaba persiguiendo al mundo creyente en Yeshua, ¿sí? A los gentiles creyentes en Yeshua y a los judíos creyentes en Yeshua, estaban persiguiendo a todos, ¿sí? Eran en ese momento enemigos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable, si Dios lo dijo, eso es lo que significa, ¿sí? Gloria a Dios. Amén. Ok. Y fíjense que Dios va a mandar un espíritu de gracia y de oración a Jerusalén mismo. Jerusalén tiene que pegar la vuelta. Acuérdense que dice en las escrituras, Yeshua le dice a Jerusalén, no me verán de vuelta hasta que digan bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Y fíjense que esto va de acuerdo a lo que dice en Zacarías 12:10, que Dios mismo va a derramar en el pueblo de Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Quién fue que fue traspasado? Yeshua. Y llorarán como señora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por un primogénito. Fíjense que verdaderamente Israel, Jerusalén, va a pegar la vuelta, ¿sí? Al final del mundo va a pegar la vuelta y va a creer en Yeshua. Ok, entonces en conclusión, la salvación verdaderamente procede del pueblo judío. Las escrituras proceden del pueblo judío. Así es. El Nuevo Testamento procede del pueblo judío. Y Yeshua viene del pueblo judío. O sea que rechazarnos a nosotros es una abominación. Dios no nos ha rechazado, ¿sí? Otra cosa, el pueblo cristiano no tiene necesidad de convertirse al judaísmo, de acuerdo a lo que la Biblia nos está diciendo. Pero sí tienen que leer todas las escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tienen que dedicarse al conocimiento de las escrituras para no ser engañados. ¿Ya? Si no leen las escrituras, no les interesan las escrituras, entonces es muy fácil que una persona venga y le diga cualquier cosa y ellos van y lo sigan, porque no tienen conocimiento. Tienen que sí o sí dedicarse completamente al estudio de las escrituras, ¿sí? Y otra cosa, Dios no ha rechazado al pueblo judío. Dios tiene un plan para traer a todo el pueblo judío a la fe en Yeshua.
אמן? Sí, Señor. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אנו מודים לך ומברכים אותך. תודה שאתה נתן לנו את רוח קודשך שמדריך אותנו לכל האמת. אני מבקשת בשם ישוע המשיח שאנשים ישמעו מה שאני מנסה להגיד להם, ואני מבקשת בשם ישוע המשיח שאתה תברך את פסטור שמפן וכל המשפחה שלו, וגם את עם הרדיו, תעזור להם עם הכל, שיהיה להם הכל שהם צריכים. בשם ישוע משיחנו, אמן, אמן.